Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Lisbeth Martínez, soy la profesional de capacitación en mi planilla Compensa. Pues una vez más, agradecerles a todos por aceptar esta invitación y la participación en estos espacios de capacitación que nos interesa seguir manteniendo con cada uno de nuestros clientes. El día de hoy, pues vamos a manejar una sesión con unos temas bien importantes y bien interesantes que precisamente entran a jugar con todo el tema que se ha desencadenado a través de precisamente la pandemia COVID-19. Entonces, lo que les quiero pedir en este momento es pues, que tengamos especial atención. Ya nos hicieron unas recomendaciones importantes frente al micrófono y la cámara, garantizar pues, que podamos desempeñar toda la sesión. Mm, las memorias de esta capacitación se las vamos a disponer a ustedes a través del canal de YouTube de miplanilla.com y también pues aquellos que hayan ingresado a través del aula podrán conocerlas ahí de forma inmediata. El día de hoy estamos trabajando precisamente pues con nuestros aliados, con Prime Business como siempre que nos acompañan todos estos espacios. Y precisamente el día de hoy pues nos acompaña la firma Barrera Palacios Abogados. Para quienes han trabajado con nosotros, saben que venimos desempeñando con ellos una actividad de capacitación bien interesante desde hace algún tiempo. Precisamente para eso, pues el día de hoy nos acompaña Jorge Palacio. Jorge precisamente, pues hoy en día se desempeña como socio y responsable del área de Derecho Procesal de la firma Barrera Palacios Abogados. Es abogado del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario con especialización en el Derecho de la Empresa, Derecho Laboral y Seguridad Social. Miembro del Colegio de Abogados y pues hoy nos acompañará durante todo este espacio. La idea es que podamos atender la capacitación de forma completa. Les agradecería que de pronto las preguntas que se puedan generar las tengan en cuenta o tomen notas de ellas y al finalizar la sesión pues habilitaremos un espacio para atender esas preguntas. No siendo más, pues en este momento quiero dejarlos en compañía de Jorge. Jorge, buenos días y mil gracias por tu apoyo. Lisbeth, muy buenos días. Muchas gracias a mi planilla, como siempre, por la invitación. Gracias a Prime Business por facilitarnos todo la logística para este espacio. No sé si ya han tenido la oportunidad de conocer todos el aula virtual de mi planilla. Si no la han revisado, si no han tenido esa oportunidad de visitarla, de jugar con ella, los invito a que lo hagan porque realmente ha sido un trabajo bien valioso y bien interesante todo el material y todo el contenido que está quedando allí. Bueno, ¿qué queremos hacer en la mañana de hoy? Queremos compartir con ustedes, como siempre, un tema muy práctico. No sé, esperaría que muchos de ustedes hayan tenido la posibilidad de estar en la conferencia que dimos, no recuerdo bien si fue la semana pasada, tal vez sí, acerca del teletrabajo, el trabajo en casa, las diferencias, las recomendaciones. La de hoy es un complemento de esa conferencia que tuvimos para mirar cómo puedo dar el manejo disciplinario de todos estos trabajadores que en este momento están bajo estas premisas de trabajo remoto, trabajo en casa, y lo que queremos hoy realmente es dar una cantidad de consejos desde el punto de vista práctico, más que ponernos a revisar, digamos, todo el contenido jurídico, que por supuesto vamos a tener que mirar algunos aspectos bien importantes y relevantes, no podemos dejar de hacerlo, pero más que todo son consejos prácticos para ver o cómo empieza a manejar lo que no ha tenido que manejar en materia disciplinaria, o cómo empieza a ajustar lo que ha venido manejando en materia disciplinaria con el tema de sus procesos en esta era del trabajo en casa que hemos venido implementando, por decirlo de alguna manera, a la fuerza. Lo primero que hay que decir es algo que ustedes seguramente ya han escuchado mil veces, pero es supremamente importante para poder iniciar, digamos, nuestro conversatorio, y es que definitivamente tenemos que, digamos, diferenciar la figura del trabajo en casa, que es lo que estamos en este momento. El 90% de las personas que están en trabajo en casa empezaron con la pandemia, empezaron con la emergencia. Un 10% seguramente, o tal vez un porcentaje inferior, pensaría yo, ya venía con la figura del teletrabajo o con la figura del home office, digamos, esporádicamente. Pero realmente el trabajo en casa, el 90% de las personas que lo están haciendo en este momento fue a raíz de la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en este momento tenemos que ser muy sinceros. Estamos hablando de un trabajo en casa que podríamos clasificar como informal. ¿Por qué informal?
porque no tenemos un reglamento de trabajo ajustado para eso, no tenemos un contrato de trabajo ajustado para eso. De pronto muchas empresas ni siquiera tenían la plataforma tecnológica ajustada para eso en materia de seguridad, en materia de accesos, en materia de manejo de la información, secretos profesionales, manejo de bases de datos. Y tampoco estábamos preparados en muchos casos, incluso con las herramientas de trabajo. Muchos trabajadores hoy en día con lo que están trabajando es con su computador personal o con su celular personal o con, digamos, herramientas que hacen parte de su casa, de su vida personal, pero no necesariamente las del trabajo. Hay un grupo de trabajadores grande que lo que hizo fue coger su computador y llevárselo para la casa, el de la oficina, pero otro grupo de trabajadores ni siquiera tuvo la posibilidad de tener un computador porque en la oficina no tenía o porque definitivamente era un computador de escritorio al cual ya definitivamente no hubo acceso. Entonces, fíjense que estamos en una situación realmente de trabajo en casa que yo me atrevo a llamar informal. ¿Qué va a pasar en la medida que vayamos avanzando con el tema del aislamiento inteligente? Ustedes saben que la próxima semana ya va a haber, digamos, una fecha importante, el 31 de mayo, se va a abrir, pues, digamos, prácticamente todo el sector del comercio. Vamos a empezar a mirar cómo se abren los centros comerciales con la afluencia restringida. Pero, digamos, ya va a haber una apertura mucho mayor y muchas empresas van a decir sencillamente una de dos cosas. O seguimos en la modalidad del trabajo en casa o ya voy a empezar a traer a mis trabajadores a la compañía. Son dos situaciones que pueden llegar a pasar. Entonces, yo sí creo que va a haber muchas empresas que aún así se presente el levantamiento como tal, pues van a tomar la decisión de que un grupo importante de trabajadores sigan bajo la modalidad de trabajo en casa. Pero en la medida, repito, el tiempo, que vaya avanzando el tiempo, cada vez tenemos que formalizar más ese trabajo en casa y volverlo teletrabajo. Entonces tendremos que empezar a trabajar fuertemente en temas de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que empezar a trabajar fuertemente en ajustar nuestros reglamentos, en ajustar nuestros contratos, en mirar cómo está el uso de las herramientas de trabajo. Y esas preocupaciones van a empezar a meterse en la cabeza de las empresas, porque ahorita van a tener dos situaciones: o ajusto todos mis protocolos de bioseguridad para que todo el mundo venga a la oficina, que incluso por tema de espacio, pues por el tema de los 2 metros, metro y medio, pues en muchos casos va a ser imposible que la gente esté en las instalaciones. Eh, o definitivamente lo que hago es fortalecer de manera definitiva y contundente el tema teletrabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues vamos a mirar cómo hago yo para manejar el tema disciplinario, qué herramientas tengo para manejar el tema disciplinario en esta modalidad de teletrabajo y trabajo en casa informal que se nos viene presentando, y cómo cada vez puedo llegar a ajustar mejor esos procedimientos, puedo llegar a implementar de manera mucho más formal estos procedimientos para manejarlos, digamos, entre comillas, de forma definitiva. Entonces, por supuesto, vamos a tener un enfoque global de lo que es el proceso disciplinario y todo lo que debe tener cualquier proceso disciplinario, llámese virtual, llámese presencial, el que sea. Y vamos a hacer unos comentarios muy específicos frente a lo que sería un proceso virtual bajo el marco de esta emergencia. ¿Ok? Muy bien, entonces, digamos, lo primero que tenemos que decir es que hoy en día en Colombia, básicamente, incluso en Colombia no, en el mundo, realmente estamos hablando de dos modelos para el tema del manejo disciplinario. Un modelo es el centralizado completamente en gestión humana, y otro modelo donde descentralizamos parte de la tarea disciplinaria de manera lineal, o sea, delegamos algunas funciones en lo que tiene que ver con jefes, supervisores, coordinadores, gerentes. Es decir, el jefe directo del grupo de personas que eventualmente puede ser disciplinable. La sugerencia definitivamente es el modelo mixto, y ahorita más adelante se van a dar cuenta por qué. Porque para nosotros es absolutamente indispensable que el insumo inicial del proceso disciplinario vaya o sea elaborado por parte del jefe inmediato. Ya más adelante retomamos al tema y les voy a explicar por qué, pero quédense con esto en la cabeza. Digamos, la recomendación es ir o mutar ese modelo mixto si en este momento yo lo que tengo definitivamente es una centralización 100% en gestión humana. Repito, vamos a ir analizando el tema. Muy bien. Esto es fundamental en el manejo de los temas disciplinarios, porque yo diría que el 90% de las personas que trabajan en estas materias o que manejan el tema disciplinario en las empresas tienen en su cabeza una formación y una centralización que lo que tienen es que sancionar. O sea, que todavía tenemos esa... ¿Se acuerdan cuando? No, muchos de ustedes no se acuerdan, porque a mí tampoco me tocó el tema. A mí mi mamá me contaba que cuando en el colegio algo hacía mal, la monjita le daba un reglazo en la mano para que se acordara y no volviera a hacer lo que estaba haciendo.
manejar un proceso disciplinario pensando en que la sanción, la suspensión, las multas, lo que sea, van a hacer que el trabajador corrija su actuación, es estar bajo el modelo de la regla que pega la mano. ¿Eso significa que vamos a quitar las sanciones y las suspensiones? No, por supuesto que no, porque son necesarias. Pero el tema es que yo tengo que meterme en la cabeza que los trabajadores, por regla general, no aprenden solamente con la sanción. Por el contrario, yo en vez de centrarme en sancionar y sancionar y sancionar, que hay muchas empresas que tienen un proceso o un departamento de gestión humana que el 80% del departamento se dedica a hacer procesos disciplinarios, que eso es una botar la plata a la caneca de la basura. Realmente en vez de invertir yo en dedicarme el 80% a eso, yo lo que tengo que mirar es empezar a manejar la información que me están arrojando los procesos disciplinarios. Ejemplos. Si yo lo que veo es que todos los trabajadores están cometiendo prácticamente el mismo error operativo o en el mismo punto de la operación, pues hombre, está claro que no es un tema de un error que están presentando aisladamente los trabajadores, sino que puede haber un error como tal, es en el proceso, en el procedimiento o en la capacitación como tal. Y en eso es en lo que me tengo que centrar yo, en vez de hacer 30 procesos disciplinarios al mes por el mismo error, lo que tengo que centrarme es cómo hago para capacitar bien a los trabajadores o cómo hago para implementar un proceso de mejora a ese procedimiento donde se está presentando la falla. Entonces yo empiezo a trabajar mucho más en estos 4 ejes que ustedes ven ahí en la pantalla, que son prevención, crecimiento, experiencia, información, y dejo de centrarme en el error ligado a la sanción. Aquí ya estoy generando un verdadero valor agregado. Pero ¿cómo hago yo para identificar esto? Con información. Ustedes saben que estamos en la era del Big Data. ¿Cómo hace Netflix para mostrarme a mí cuál es la película o la serie que cree que me va a gustar? Pues porque yo ya he visto 20 y ya saben más o menos cuál es la temática, cuál es el protagonista principal que me gusta. Entonces, fíjense, con esa información, yo aquí tomo la información de los procesos disciplinarios y encuentro el tema es que están llegando tarde y eso es lo que en este momento me está generando mayores problemas. Entonces, pues, hombre, hago una capacitación o una concientización o miro cuál es el tema que está dificultando la situación de la llegada, porque de pronto, y se los digo sinceramente, muchas veces pasan cosas que uno ni siquiera se da cuenta. A veces los trabajadores están llegando tarde es porque el proceso de entrada como tal, el ingreso, se ha vuelto tan engorroso porque tienen que pasar por control 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que por eso es que están llegando tarde. Y piensen ahorita con el tema del protocolo de bioseguridad, cuánto se va a demorar un trabajador ingresando a las instalaciones, por ejemplo, el tema del termómetro, la desinfección, el otro, el cambio. Entonces, todo eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Información, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Y cuando ustedes ven un patrón de un hecho o de una conducta, de una situación que se está sancionando frecuentemente para diferentes trabajadores, definitivamente ahí tienen que meter la mano y mirar cómo hago para prevenir, crecer, experiencia y formación. ¿Ok? Entonces, esto es fundamental, fundamental. Y fíjense que no tiene que ver nada con el tema jurídico, nada con el tema de derecho laboral. Es mucho más con los temas que ustedes manejan en el día a día y donde son mucho más expertos que yo. Entonces, esto, repito, esencial para que cambiemos la mentalidad y realmente los procesos disciplinarios empiecen a servir y a generar valores agregados dentro de la organización. Estas son esas frases de cajón que muchas veces uno dice, eso es pura frase que nunca voy a llegar a implementar. Créanme que estas 3 son absolutamente indispensables. Lo primero es la conclusión de lo que estamos hablando y es que siempre será más efectiva la labor de prevención de la falta que la sanción o corrección de la misma. Lo segundo es que debe invertir más tiempo en capacitación, supervisión y control. Control no te controlo, sino control más orientado a evaluación, a seguimiento de indicadores, seguimiento de desempeño, que en la labor de sancionar. Y por último, el tercero, que definitivamente también es muy importante, y es que yo debo ejercer liderazgos y no simples jefaturas. El jefe que se dedica es simplemente a ordenar y ni siquiera con su propio ejemplo está, digamos, edificando a los trabajadores. Ya saben que hoy en día pues es un modelo absolutamente revaluado, donde el liderazgo verdaderamente es entender cuál es la situación del trabajador, aprender a llevarlo de la mejor manera y por supuesto yo liderar con el ejemplo. Si yo empiezo a sancionar conductas que yo como jefe soy el primero que las estoy haciendo, pues definitivamente no hay ninguna coherencia en el manejo del tema disciplinario en esa medida. Esto, digamos, como un comentario importante. Esto en la práctica tiene una cantidad de temas alrededor, pero por supuesto, por el límite de tiempo no vamos a centrarnos, pero sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Hay 2 tipos de obligaciones que puede llegar a tener un trabajador. Unas obligaciones que son de nivel funcional y otras que podemos llamar de nivel comportamental. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 tipos de obligaciones?
Las obligaciones funcionales se refieren específicamente a lo que hace el trabajador, la labor para la cual lo contraté. Por llamarlo de alguna manera, el tema técnico. A mí me contratan para ser abogado. ¿Qué hago yo? ¿Cuáles son mis obligaciones a nivel funcional? Pues, hombre, emitir conceptos jurídicos, ir a audiencias, representar en procesos, diligencias administrativas ante las autoridades. Esas son mis obligaciones a nivel funcional. Pero yo tengo otra serie de obligaciones que son a nivel comportamental. Entonces, ¿qué es? Mantener un manejo adecuado del cliente, lenguaje adecuado, presentación adecuada. Todo eso tiene que ver con el tema comportamental. Y obviamente si hay atención al cliente, pues esas obligaciones comportamentales muchas veces se nos vuelven incluso más funcionales que comportamentales, porque el tema de atención al cliente pues hace parte directamente de la función. ¿Por qué les hago esta diferencia entre las dos cosas? Porque siempre, siempre va a ser mucho más fácil sancionar la conducta funcional que la comportamental. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Mucho se ha hablado del tema, por ejemplo, de la presentación y del buen vestir. Ustedes saben que ha habido una cantidad de tutelas donde se han parado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y en el sector público, por ejemplo, hubo una época donde, digamos, se quitaron todos los protocolos en materia de presentación personal porque la avalancha de tutelas fue impresionante, y básicamente la Corte Constitucional lo que dijo es: el trabajador puede irse vestido como quiera, siempre y cuando esté bajo unos parámetros razonables de presentación personal. En este momento hay muchas empresas en Colombia que tienen dentro de su código de conducta obligaciones en esa materia, o incluso tienen un código específico que se llama el Código del Buen Vestir, o pongan el nombre que tiene de pronto en la empresa. Eso pasa mucho incluso con las multinacionales que traen todos esos, digamos ya todos esos protocolos que aplican en todos los países de manera más o menos estándar. Hoy en día en Colombia, tengo que ser muy sincero, terminar un contrato de trabajo con justa causa por la presentación personal de un trabajador es supremamente complejo. Tengo que ligarlo, y ahí es donde está el tip de todo esto. Cuando tengo un tema comportamental, siempre va a ser muy importante ligarlo al tema funcional. Busquen la manera de ligar ese tema comportamental al tema funcional. ¿Qué hago yo aquí? Pues, hombre, cuando yo estoy empezando a perder clientes porque esa persona es vendedora y todos los clientes se están quejando de esta situación, pues, hombre, fíjense que yo ya empiezo a ligar lo funcional con lo comportamental. Pongamos otro ejemplo para terminar el tema. Lo comportamental, sencilla y llanamente, siempre problemático. Hoy en día yo podría terminar un contrato o sancionar a dos personas en mi organización por tener una relación sentimental. O sea, son novios dos de mis trabajadores. Muchos contratos de trabajo dicen que está prohibido tener relaciones sentimentales, muchos reglamentos, muchos códigos de conducta. Pero yo decirles realmente, puedo hacer una afirmación genérica de que yo puedo terminar cualquier contrato de trabajo con justa causa porque dos trabajadores tienen una relación sentimental. No, la respuesta rotunda es no. A menos que esa relación esté afectando lo funcional o esté generando un conflicto de intereses importante dentro de la compañía, yo no podría tomar decisiones desde lo disciplinario. Entonces, ¿cuándo sí podría hacerlo? Pues, hombre, cuando los novios son el que pide, el que ejecuta presupuesto y el que autoriza presupuesto. Pues, hombre, pues claro que hay un conflicto de intereses. Cuando tengo un proveedor y tengo a alguien dentro de la organización que es el que maneja los proveedores, claro que hay un conflicto de intereses. ¿Y cuándo podría yo, digamos, tomar decisiones frente a mis dos trabajadores? Pues si en vez de estar trabajando se dedican a darse besitos todo el día, en vez de estar haciendo sus labores, pues seguramente sus indicadores de desempeño se están dedicando a cosas diferentes durante su jornada de trabajo. Todos los reglamentos de trabajo en Colombia tienen una partecita que dice no dedicarse a labores diferentes a las que fue contratado durante su jornada. Fíjense que estoy ligando lo funcional con lo comportamental para poder tomar las decisiones en materia disciplinaria. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Siempre, siempre la recomendación, cuando tienen un tema estrictamente comportamental, busquen la manera de conectarlo con el tema funcional para darle un adecuado manejo desde lo disciplinario. Este es el resumen de lo que les estaba diciendo, digamos, de la facilidad del manejo de una y de otra. Aquí con el tema del trabajo en casa y del teletrabajo, la evaluación de desempeño toma aún más fuerza de la que tenía antes. Hoy en día, empresas que tengan trabajadores en casa y que no tengan evaluación de desempeño están en problemas, Porque antes por lo menos tenían al trabajador a la mano, lo tenían al lado, podían ir en el momento en que quisieran, pero hoy en día no lo tienen al lado ni lo tienen a la mano. Y la única forma, entre comillas, de controlar cómo está trabajando la persona
es a través de evaluaciones de desempeño e indicadores, porque es que una cosa es la evaluación de desempeño. Sí, cualquiera puede poner una evaluación de desempeño donde dice, mire, voy a evaluar cómo está haciendo esto, esto y esto, pero realmente la evaluación se vuelve valiosa es cuando tiene indicadores. ¿Qué es lo que tiene que hacer el trabajador y cómo lo tiene que hacer? Una eficiencia, hizo lo que se le dio, sí, estos son los indicadores para yo como jefe tener claro cuáles son esos parámetros para establecer si está cumpliendo o no está cumpliendo. Llegar a los indicadores obviamente es el trabajo más difícil, pero es lo que me facilita a mí la evaluación de desempeño. Hoy en día, si yo no tengo indicadores para medir a mis trabajadores en casa, voy a estar en buena parte ciego frente a lo que está pasando, frente a la labor que están desarrollando. A menos que yo me vuelva un jefe absolutamente controlador y les haga reunión a las 7 de la mañana, a las 9, a las 12 y a las 5 antes de desconectarse, que por supuesto no es la idea del teletrabajo ni del trabajo en casa, sino que haya un grado de autonomía importante y donde sencilla y llanamente a través de criterios objetivos, donde yo mido indicadores de rendimiento y evaluación, pues pueda tener un control de si definitivamente el trabajador está funcionando o no a través del trabajo en casa. ¿Ok? Entonces, esta evaluación de desempeño clave. Y dentro de esta evaluación es indispensable un tema que siempre debería estar, yo a veces recomiendo que al final, porque creo que es cuando más se graba en la cabeza de todas las personas, y es el tema de los compromisos. Yo tengo que hacer compromisos con mi trabajador porque así el manejo disciplinario va a ser mucho más fácil. Si hacemos la evaluación de desempeño y nos damos cuenta que está fallando en control de registro de proveedores, pues hombre, ya sabemos que está fallando ese indicador y adicionalmente yo voy a hacer un compromiso donde esa persona va a decir, yo me comprometo a mejorar el indicador de control de proveedores de tal manera, o a por lo menos llevarlo a un 80% de nivel de cumplimiento, o a llevarlo a un 90%, o a llevarlo a un 100% de cumplimiento. Fíjense que estamos haciendo ese compromiso y el día de mañana, cuando el trabajador definitivamente no haya cumplido, pues hombre, yo tengo una herramienta donde él mismo se comprometió en una evaluación a hacer eso, digamos que en lo que estaba fallando. No me van a poder decir el día de mañana, es que no me dieron la oportunidad, es que no tenía los medios, no tenía los mecanismos. No, ya había un compromiso, ya habíamos hablado del tema, entonces fíjense que más adelante va a ser mucho más fácil manejarlo. Muy bien. Entonces, la evaluación de desempeño hoy en día se vuelve una herramienta clave, repito, dentro del ejercicio disciplinario, y el tema indicadores y compromisos se vuelve una herramienta importantísima para todos los jefes en este momento. Digamos que su realidad y su dinámica permanente ha cambiado. ¿Qué es importante tener en cuenta de esto que están presentando ahí? Ustedes dirán, ¿qué es lo que está pasando? Todo iba tan bonito y ahora ya nos metieron una sentencia y ahora ya no entendemos nada. Va a ser la única sentencia de la cual vamos a hablar, digamos, hablando sentencias, leyes. Es supremamente importante y está ahí discriminada por colorcitos, porque es lo mínimo que debe cumplir todo proceso disciplinario en Colombia. Fíjense que desde el 2014 la Corte Constitucional estableció estos parámetros. O sea, estamos hablando de unos parámetros de hace ya 6 años. Empresas que no tengan hoy en día estos parámetros cumplidos es porque definitivamente están en la era de los picapiedra y van a tener problemas en materia disciplinaria. Yo se los voy a resumir muy rápidamente para que ustedes los tengan en cuenta y puedan revisar si en su empresa, en su reglamento de trabajo, ya están implementados. Lo primero es que siempre debe haber una comunicación formal de apertura del proceso disciplinario. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama citación a descargos. Entonces, siempre tendrá que haber un documento escrito de citación a descargos. Hoy en día, cuando el trabajador no está en la empresa, ¿cómo notifico esta citación a descargos? Mi recomendación es correo corporativo. Todo el manejo documental a través del correo corporativo. ¿Qué pasa si el trabajador me dice, es que yo nunca abrí el correo? Hombre, usted dentro de sus obligaciones tiene revisar diariamente su correo electrónico. Entonces, pues el hecho de que me diga, no, es que yo nunca lo leí, pues no podría ser una excusa. Lo importante es que usted, digamos, tecnológicamente pueda certificar que se hizo la entrega, no la apertura, sino por lo menos la entrega. Y ya si el trabajador me dice, no, pues yo recibí ese correo hace 3 días, pero nunca lo leí, pues no es una excusa. Yo no soy muy amigo para estos efectos del WhatsApp. Si lo tienen que utilizar porque el trabajador no tiene correo corporativo y está en el último rincón del mundo y lo único que hay para comunicarme con él es WhatsApp, pues hombre, utilicémoslo.
pero lo ideal es que este WhatsApp sea a través de una línea corporativa, porque yo tendré que guardar todo ese registro disciplinario el día de mañana para no tener problemas, porque si hay algo si se necesita una prueba el día de mañana, tendrá que extraer completica la conversación desde su origen, que es, digamos, ese WhatsApp. Por lo tanto, lo ideal sería que fuera a través de una línea corporativa de la empresa para conservar, digamos, esa trazabilidad. Si es su teléfono personal, pues hombre, tendrá que guardar esas conversaciones y exponerse a que el día de mañana pues accedan a su celular para extraer de fuente, digamos, ese tema probatorio. Entonces, recomendación, sí o sí, correo corporativo. Por excepción, si definitivamente no tienen el WhatsApp. Si hay chats corporativos, también podrían hacer uso de los chats corporativos. Sin embargo, para la citación a descargos, sí recomiendo sí o sí correo electrónico. Y por lo menos 2 vías. Digamos, si van a utilizar el chat corporativo, entonces utilicen el chat y el correo electrónico. Entonces, utilicen por lo menos esas 2 vías en un momento determinado. Los que quieran seguir enviando, digamos, el correo certificado, ¿se puede hacer? Pues claro que se puede hacer, pero pues hoy en día, por supuesto, están mucho más restringidos en el tema del correo certificado. Salga, mándelo, recoja, etcétera. Entonces, por supuesto, hay que hacer uso de las herramientas tecnológicas y en este caso es el correo corporativo. ¿Qué debe contener esa citación a descargos por lo menos? Pues la formulación de los cargos, cuáles son las conductas que se están imputando. No es hacer una relación de 4 páginas de qué fue lo que pasó, sino un tema muy puntual. En tal fecha se presentó esta situación con tal cliente y vamos a hacer la verificación de los hechos. Y dicen pues cuáles son las presuntas conductas que se están presentando y cuáles son las normas o los artículos del reglamento o del código o del contrato de trabajo que presuntamente se están violando. No es que los copien y los peguen todos, sino sencillamente la relación. Numeral 5 del artículo 50 del Reglamento Interno de Trabajo. ¿Ok? Y importantísimo, fundamental, que es lo que le falta al 80% de las empresas en Colombia, que dentro de la citación a descargos le digan al trabajador que puede hacer valer todas las pruebas que quiera presentar frente a esa imputación que se le está haciendo. Entonces, digan en la parte final, una frasecita. Señor, usted podrá llevar a la diligencia de descargos todas las pruebas que quiera presentar para su defensa. ¿Ok? Frente al tema de las pruebas que yo tengo, hay, digamos, 2 teorías o 2 formas de hacerlo. Hay empresas que para que haya mayor transparencia, con la citación a descargos entregan las pruebas que yo tengo de lo que pasó. Hay otras que lo que hacen es que presentan las pruebas dentro de la diligencia de descargos, donde hay más garantías, sin duda, cuando yo entrego las pruebas desde antes. Pero digamos, son las 2 alternativas o las 2 tendencias que hay en este momento. Obviamente dentro de la citación van a decir una fecha exacta y una hora exacta en la cual se van a llevar los descargos respectivos. ¿Qué es importante aquí tener en cuenta? Que si vamos a hacerlo a través de herramientas tecnológicas, usted señale de una vez en la diligencia de descargos, la herramienta tecnológica va a ser esta, adjunten el link de la reunión respectiva, para, digamos, porque tienen que hacer todo el proceso y dar toda la información para que el día de mañana el trabajador no diga, es que no pude ingresar, es que no sabía por dónde era. Entonces tienen que hacer todo en la descripción de cuál va a ser la herramienta, por dónde, a qué hora, usuario, contraseña si la tiene, el link si lo tiene. Toda esa información tienen que suministrarla dentro de la citación a descargos. No manden citaciones y empiecen a cuadrar todo por WhatsApp. Sino la citación me va completa con todas las indicaciones de por dónde debe conectarse y de qué manera y a qué hora, por supuesto, tendrá que conectarse. Manden o indiquen a través de qué correo electrónico pueda llegar las pruebas si lo quiere hacer antes o si definitivamente las va a presentar a través digamos, en la diligencia de descargos, pues hombre, que tengan una herramienta que permita compartir documentos o que se compartan previamente los documentos. Toda esa logística tiene que quedar clara en esa medida. ¿Ok? Importante con el tema de las grabaciones. Yo siempre he sido amigo de grabar las diligencias de descargos, incluso cuando hablábamos de solamente presenciales. Hoy en día, pues con mayor razón. Entonces, al comienzo de la diligencia de descargos es muy importante decirle al trabajador que la diligencia está siendo grabada. Digamos, no le voy a pedir permiso como tal, sino le voy a decir, le informo que esta diligencia de descargos es grabada. ¿El trabajador me puede pedir después la grabación de esa diligencia de descargos? La respuesta es sí, y yo tendré que suministrarla. Digamos, es una herramienta transparente, es un tema transparente, pues no hay ningún problema en que yo la comparta. Hoy en día, como no va a quedar como tal el acta firmada por las partes con el contenido, pues hombre, es importante que quede el documento de la grabación para dar fe de todo lo que pasó dentro de esa diligencia de descargos. ¿Ok? Una vez pasan los descargos y digamos ya está todo el derecho de defensa, todo absolutamente garantizado, pues tendrá que haber una decisión escrita
que puedo notificar a través del correo electrónico otra vez, donde se le indique al trabajador pues cuál fue la decisión. No, no lo vamos a sancionar, no encontramos nada, o sí será suspendido durante tantos días, ¿ok? Y en la sentencia de la Corte Constitucional me dice que debería haber una doble instancia. Hay muchas empresas que lo que tienen es que el trabajador pueda interponer un recurso para que reevalúen la decisión que tomaron ahí. Eso es lo más garantista y eso es lo ideal. Hay otras empresas que no lo tienen y lo que se ha dicho es el trabajador en todo caso tendrá la posibilidad de acudir al Ministerio de Trabajo o al juez de trabajo, digamos, para presentar su queja frente al tema. Entonces, estos son los requisitos mínimos que debe cumplir todo proceso disciplinario en Colombia, sí o sí. Aquí no hay tutía que valga. Sí o sí debe cumplir estos requisitos, porque de lo contrario, el proceso se cae en su validez y eficacia, y eso quiere decir que si ustedes emiten una sanción violando alguno de estos criterios, la sanción no tendría efecto alguno, ¿ok? Les voy a mencionar, no recuerdo si son 2 o 3 principios, creo que 3 principios fundamentales que ustedes siempre deben tener en cuenta. El proceso laboral, el proceso disciplinario está lleno de principios, pero yo solamente les voy a traer 3 o 4 que son fundamentales para que ustedes siempre los apliquen. El primero es la legalidad de la falta y la sanción. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la sanción que yo voy a imponer, o sea, la suspensión, la multa, esa sanción que yo voy a imponer, tienen que estar establecidas o en la ley, o en el reglamento de trabajo, o en el contrato de trabajo. ¿Ok? Siempre deberá haber una sanción establecida para lo que voy yo a imponer. No me puedo inventar una sanción, sino la que yo impongo tiene que estar contenida en un reglamento de trabajo, o en un contrato de trabajo, o en la ley. Este es indispensable. Este es indispensable. Mi hija eligió el gatico de esta diapositiva, ya se imaginarán por qué. Este es fundamental, presunción de inocencia. ¿Por qué es tan importante? Porque ustedes en todo el lenguaje que deben manejar durante todo el proceso, desde que inicia hasta antes de emitir la decisión, siempre tiene que ser presunto. Entonces, en la situación de descargos, presuntas faltas cometidas, presuntos hechos que se presentaron. En la diligencia de descargos como tal, presunta violación de tales artículos. Entonces, eso es súper importante porque si ustedes llegan a decir en la citación a la diligencia de descargos, lo citamos por haberse robado la plata el 18 de mayo, pues están confesando que ya prejuzgaron, que no hay aplicación del principio de presunción de inocencia, y eso me tumba toda la validez y eficacia del proceso disciplinario. Entonces, importantísimo siempre hablar de presunta comisión de las faltas dentro de todos los documentos que hacen parte del proceso disciplinario. Y este tercero también es súper importante y siempre preguntan mucho, y es el tema de la inmediatez. ¿Qué es la inmediatez? Hombre, yo no puedo esperar 6 meses para iniciar un proceso disciplinario o tomar una decisión dentro de un proceso disciplinario. No existe una norma que diga cuánto debe demorarse un proceso disciplinario. Hay empresas que tienen contenido en pacto o en convención colectiva de trabajo, términos para los procesos disciplinarios. Si usted tiene pacto o convención que establezca términos, son obligatorios. Si el pacto o la convención dice que usted tiene 10 días para abrir el proceso disciplinario, después de que se presenta un informe, si no cumple con los 10 días, ya después no lo puede abrir. Si el proceso disciplinario en su pacto o convención dice que tendrá 5 días para emitir la decisión de la sanción y se le pasaron los 5 días, ya pierde la oportunidad. Si usted no tiene ni convención, ni pacto, ni ningún documento que establezca términos, también podría estar en el reglamento, pero si no tiene ningún documento que tenga términos, no hay ninguna norma que diga cuáles son los términos. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia? Ha dicho, hombre, digamos que por regla general lo máximo que debería demorarse un proceso disciplinario serían 30 días. O sea, más allá de un mes, pues definitivamente no. Habrá procesos que lo ameriten porque son definitivamente muy gruesos, porque son temas muy delicados, de pronto sí, y en los cuales se requiere un informe de revisoría fiscal o un informe de autoridades, o en esos casos sí, pero en la regla general, hombre, siempre digamos máximo tomemos 30 días y esos 30 días ya son mucho tiempo, ¿ok? Lo otro importante es, desde el momento en que la empresa tiene conocimiento, y la empresa tiene conocimiento no es desde que gestión humana tiene conocimiento, sino que el jefe tiene conocimiento, porque también puede llegar a pasar, pues hombre, no puedo dejar pasar 20, 30, 40 días para ver un proceso disciplinario, sino ya repito, desde que tengo conocimiento hasta que tome esa decisión, hombre, por regla general tomémonos máximo esos 30 días de los cuales estamos hablando, ¿ok? Estas son las etapas del procedimiento, digamos es como una recapitulación de todo lo que hemos hablado. Esta la incorporé realmente es porque quiero que la tengan como para que ustedes tengan su proceso mental de cuáles serían esas etapas mínimas
que debe cumplir el proceso disciplinario. Entonces se las dejo ahí para que ustedes puedan empezar a hacer sus mapas mentales y sus mapas de procesos con el tema. ¿Ok? En este punto se los había mencionado de por qué la importancia de la descentralización del tema del manejo disciplinario, que no solamente está en gestión humana. Y digamos la razón fundamental es porque para nosotros el reporte inicial debería partir del jefe directo de la persona. ¿Por qué es tan importante que parta del jefe directo de la persona? Porque es quien conoce la labor, quien conoce el proceso, quien conoce la actividad que se está desarrollando. En gestión humana muchas veces no tenemos ni idea ni de cuál es el proceso productivo, ni cuál es el tornillo que funciona ahí, ni cuál es la tinta específica que debe darse a ese producto. Entonces, es muy importante ese insumo inicial para que el jefe evidencie por qué fue tan grave el error que se cometió o que nos diga, mire, se incumplió tal parte del procedimiento establecido para esta producción. Entonces, es muy importante para que gestión humana entienda qué es lo que está pasando, por qué es grave y que el día de mañana el trabajador no nos dé 3 vueltas y nos diga, no, es que aquí no se están comprando los insumos que son. No, ya el reporte del jefe debe decir claramente, aquí los insumos son perfectos, no sé qué, pero el trabajador está manipulando mal el proceso o el producto. Entonces, por eso es tan importante. Lo mínimo que debe contener ese reporte es el qué o quiénes, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el efecto. ¿Qué quiere decir esto? Dígame cuáles fueron los sujetos, cuáles fueron los hechos que se presentaron. Obviamente, no, volvemos al mismo punto, no son 25 hojas, sino hechos muy descriptivos, muy puntuales. ¿Cuáles son las pruebas que yo debo mirar? Entonces, mire, eso quedó en el video tal, o está el procedimiento tal, ahí está contenida la obligación, o está en tal correo electrónico o en tal carta. ¿Cuándo se dieron esos hechos? ¿Dónde se dieron? ¿Y cuál es el impacto que está generando esto en la organización? Por supuesto, los jefes me van a echar la madre cuando les diga que tienen que hacer este reporte. Pues claro, porque es una carga más dentro del trabajo. Los que ya vienen haciéndolo, pues maravilloso. Digamos, lo que se puede hacer es mejorar, como ustedes ven ese informe, porque a veces me queda muy incompleto. Pero los que quieren mutar a digamos, este modelo, pues hombre, claro, va a haber un trabajo difícil con los jefes porque va a ser una carga más, sí, pero es importante, hay que sensibilizar por qué es tan importante esto. Señor jefe, si usted no quiere que se sigan presentando errores y tener más dolores de cabeza, vamos a hacer esto bien, porque todos estos insumos para mí son fundamentales, no solo para hacer el proceso, sino para generar lo que hablamos, capacitación, formación, crecimiento, etcétera. ¿Ok? Este es el resumen de por qué el jefe debería hacer el reporte, ya se los dije. Este es un concepto que se les va a dar en 30 segundos, es que para mí todo tema disciplinario debe tener un filtro inicial de mérito disciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, hay áreas o hay empresas donde hay temas que no les importan. Entonces voy a poner un ejemplo. Hay un área específica de una empresa de pronto donde no importa que los trabajadores lleguen tarde porque no es esencial para la operación, cosa diferente a de pronto un proceso productivo donde tiene que estar iniciando esa hora porque si no se pierde insumo, materia prima, máquina, combustible, lo que sea. Entonces, yo podría decir que para esa área específica no voy a realmente a sancionar retardos que estén, digamos, mínimo de 30 minutos. Ese es un filtro inicial y yo ya como gestión humana digo, oiga, en esta área de la compañía, si el retardo es de menos de 30 minutos, no voy a hacer procesos disciplinarios porque realmente no tiene un impacto para la organización. ¿Eso viola el derecho a la igualdad con los otros, digamos, netamente operativos que sí tienen que llegar a un punto? No, porque estamos hablando de 2 situaciones diferentes y 2 necesidades diferentes, ¿ok? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Otra cosa es que yo entre la misma área, digamos, personas que tienen labores homogéneas, pues a uno sí le friegue permanentemente la vida por llegar tarde y al otro sencillamente siempre se lo paso porque es mi amigo o mi preferido, ¿ok? Esto es el tema de la situación de descargos. Ya dijimos cuál es el contenido mínimo que debe tener cuando estábamos hablando de la sentencia. De todas formas, ahí les queda la información para que la tengan por escrito, pero es un tema que ya analizamos. Metámonos un poquito en el tema de la diligencia de descargos, que yo sé que es bien importante y es donde están la mayoría de las preguntas. Entonces, aspectos a tener en cuenta dentro de la diligencia de descargos. Número 1, hoy en día no va a ser tan fácil el tema, digamos, del manejo de la diligencia como tal. ¿Por qué? Porque les pasa lo mismo que me está pasando a mí en este momento. Antes, cuando yo los tenía presentes, era mucho más fácil conectar, era mucho más fácil ver las caras de preocupación cuando yo hablaba de algún tema, era más chévere escuchar las risas cuando hacía un chiste.
uno se da más cuenta de qué es lo que les preocupa, qué es lo que no, cuál tema les está llamando la atención, cuál tema de pronto no. Lo mismo pasa en una diligencia de descargos. Antes para mí era mucho más fácil saber si el trabajador me estaba diciendo mentiras, porque sí es verdad que hay algunos indicadores, algunos se ponen rojos, otros empiezan a transpirar, otros empiezan a temblar, otros empiezan a mirar para otros lados. Entonces, sí hay indicadores que me muestran a mí muchas veces de qué es lo que está pasando en la diligencia, y eso obviamente se pierde con la virtualidad. Además que hoy en día lo que está pasando es que en la pregunta crítica de la diligencia de descargos, casualmente siempre se cae la conexión a internet del trabajador o se le va la luz o lo que sea. Entonces, claro, estamos perdiendo esa situación, sí, sin duda alguna, pero tenemos que ajustarnos a esa nueva realidad, no tenemos nada más que hacer. Entonces, importantísimo aquí que las reglas de la diligencia de descargos queden claras, se habla por turnos, alguien da la palabra, mirar si el jefe va a estar presente o no. Los jefes no están para hacer preguntas dentro de la diligencia de descargos, porque la diligencia la debe dirigir la persona de gestión humana, a menos que el jefe dentro de la empresa sea el encargado de hacer las diligencias de descargos. Si así quedó establecido, pues la tendrá que hacer. Pero si yo soy gestión humana, ¿puedo estar acompañado del jefe? Sí, pero el jefe no dirige la diligencia, ni se pone a hacer afirmaciones subjetivas, ni usted es un mentiroso o usted es un vago. O el jefe está ahí, es para dar algún concepto técnico que necesite la persona de gestión humana que le valide frente a lo que está diciendo el trabajador. Importantísimo el turno de la palabra, porque ustedes saben que aquí en el tema de la virtualidad, cuando hablan 3 al tiempo, no se entiende absolutamente nada. Entonces, esas reglas importantes, ya les dije el tema de la grabación, es importante decir, esta diligencia está siendo grabada, y lo ideal sería que yo le dijera de una vez al trabajador, le voy a compartir el archivo de la grabación, todo eso para que fluya muy bien la diligencia de descargos. Importante prepararla y tener usted sus preguntas, pues claro, eso sí, no se limite a solo lo que hay ahí, porque la mayoría de las veces realmente la carne sale ahí dentro de la diligencia con las preguntas que está dando el trabajador. Importantísimos estos valores para la persona que haga descargos. Objetivo, neutral, tranquilo, concreto y que se centre en las pruebas. Aquí lo más importante es que usted revise qué es lo que tiene, cuáles son las pruebas y qué es lo que está pasando, digamos, en la situación. Entonces, ejemplo, a mí me están diciendo que este trabajador se está descuadrando en caja. ¿Cuáles son las pruebas? Hombre, encontramos que en el arqueo hay 200.000 pesos de diferencia. ¿Cómo hago yo para hacer esa diligencia? ¿Cómo empiezo yo esas preguntas? Le digo al trabajador, ¿por qué se robó la plata? No, me tiré la respuesta, estoy violando el principio de presunción de inocencia, estoy incumpliendo todo el tema, y el trabajador de ahí en adelante va a sentir el puñal en el corazón y va a decir, señores, ustedes me están inculpando, yo soy inocente, yo no voy a contestar malas preguntas. Entonces, usted tiene que empezar es por el tema funcional, otra vez. ¿Usted es el encargado de vigilar los recursos que están en tal caja? Sí. ¿Usted tiene la obligación de hacer un arqueo todos los días a tal hora? Sí. ¿Usted tiene la obligación de abrir esa caja nuevamente al día siguiente a las 8 de la mañana? Sí. ¿Quién más tiene acceso a esa caja? Nadie más. ¿Quién más tiene la clave? Nadie más. Yo no le estoy diciendo que se robó la plata en ningún momento, pero está quedando absolutamente claro que dentro de sus obligaciones tenía que controlar que no se presentaran esos desfalcos. Yo no sé si él sacó, si no la sacó y nadie lo está diciendo. El tema es que incumplió su obligación ¿de qué? De advertir que había una diferencia en la caja que él estaba manejando. Fíjense que está todo desde el punto de vista funcional y no me estoy metiendo con comportamientos y estoy centrando todo en esos presuntos hechos y en las pruebas que yo tengo frente al tema. ¿Qué es importante que usted siempre tenga a la mano en una diligencia de descargos? Siempre tener a la mano el contrato de trabajo, los documentos que haya firmado el trabajador, todo lo que le haya entregado en materia de políticas, de procedimientos. ¿Por qué? Porque en un porcentaje muy alto el trabajador casi siempre lo que dice es, yo no sabía que tenía que hacer eso, o a mí nunca me dijeron, o yo no conocí la política. Entonces es importante que usted tenga a la mano siempre la constancia que se le entregó la política en tal fecha, o que hubo tal capacitación sobre la política en tal fecha, perdón, o que firmó una cláusula del contrato de trabajo que decía específicamente eso, o que el reglamento de trabajo está al lado del baño y que alguna vez tuvo que ir al baño y que por eso tuvo que pasar al lado del reglamento interno de trabajo, porque muchos incluso dicen que no conocían el reglamento interno de trabajo. Entonces es muy importante que usted tenga a la mano todos esos documentos para decirle, en el momento en que le saquen la excusa, usted diga, pero usted firmó esta cláusula o esta constancia de haber recibido la política en tal fecha. Ah, no, es que no me acordaba. Ya lo tiene, digamos, en donde usted quería. ¿Cuál es la dificultad hoy en día?
pues que los que no hayan digitalizado documentos, pues todas las carpetas están en la empresa y va a haber mucha información que está en la empresa. Entonces, obviamente, eso sin duda alguna me va a dificultar, digamos, este tipo de trabajos. Entonces, hoy en día, digamos, cuando haya esa posibilidad de apertura, pues sí va a ser muy importante para este tema disciplinario que por lo menos haya una persona en la organización que pueda fácilmente digitalizar documentos, hacérmelos llegar para ya poder hacer estas diligencias, ¿ok? O que tenga yo la posibilidad de trasladarme a la oficina y hacer las diligencias desde allá. Eso ya es un manejo operativo, pero sí es importante que ustedes tengan esos documentos a la mano para evitar que se salga la diligencia de descargos, digamos, entre comillas, de sus manos, ¿ok? ¿Qué es lo que se busca con una diligencia de descargos? Precisión, confesión y presunción. ¿Qué quiere decir esto? Precisión es, yo me centro en preguntas puntuales, respuestas puntuales y pruebas, que ya lo hemos dicho hasta la saciedad. ¿Qué es lo que yo busco en un trabajador en una diligencia de descargos? Que confiese, por supuesto si es culpable, porque si es inocente, ¿qué es lo que yo busco en una diligencia de descargos? Pues que quede claro que el trabajador tenga su posibilidad de defensa y que me demuestre a mí que está siendo inocente. Si logra demostrarme que está siendo inocente, pues la diligencia de descargos será un éxito. Pero si él no tiene ni siquiera la posibilidad de presentar pruebas, ¿cómo va a ser para mostrarme que es inocente? Entonces, por eso es importante cumplir todo este proceso, dar todas las garantías, porque aquí lo que buscamos es que salga la verdad. Aquí el objeto de un proceso disciplinario no es sancionar de ninguna manera, es encontrar la verdad de qué fue lo que pasó. Si el trabajador es culpable, pues tendrá su sanción. Si el trabajador es inocente, pues cerraremos el proceso disciplinario y no tendría por qué quedarle ningún antecedente de ello en su hoja de vida, ¿ok? Pero si el trabajador realmente es culpable, pues yo lo que busco es que en la diligencia quede tan acorralado, digamos, con todas las pruebas, vea que ya está tan probado, ya vemos todo tan evidente, pues que la persona diga, sí, efectivamente yo la embarré, y reconozco pues que esta situación fue por mi culpa, ¿ok? Y ya saben el tema de presunción porque lo he dicho de todas las formas posibles. 6 puntos clave para que ustedes los tengan en toda diligencia de descargos. Este es un cuadrito que sé que lo van a mirar de aquí en adelante siempre cuando van a hacer una diligencia de descargos, para que se acuerden siempre, todo es presunto. Siempre pregunten, rodeen todas las preguntas en todo lo que tiene que ver con hace parte de sus funciones. Esto hace parte de sus funciones. No, nunca me lo han dicho. Ah, pero mire que aquí está la descripción de su cargo. Aquí está su función. No, es que a mí nunca me lo dieron, pero aquí está la constancia de que usted lo recibió cuando firmó el contrato de trabajo. Así tiene que ser una diligencia de descargos. Eso es lo que tiene que ser, no temas vaporosos de qué fue lo que pasó, cómo, cuándo, dígame todas sus explicaciones sobre la materia. No, temas puntuales, por eso hay que prepararla muy bien. Este tema se encontraba a su cargo o a su cuidado, conoce el reglamento manual del contrato, es consciente de la gravedad de la falta. Ya cuando el trabajador ha admitido su falta, es importante, si el tema es grave, por supuesto, hacer énfasis y preguntarle, ¿es consciente que esto es tan grave? Sí, soy consciente que esto es muy grave. ¿O sabe que su conducta le causó perjuicios a la compañía o afectó gravemente a la compañía? Sí. ¿O sabe que esto es tremendo porque vamos a perder tal cliente? Sí, soy consciente de esta situación. Por supuesto, ¿eso es meter el cuchillo hasta el fondo del corazón? Sí, pero aquí lo que estamos es, digamos, teniendo más material para el día de mañana, mirar qué tipo de decisión tomamos, porque si estamos hablando de un tema grave y que además es aceptado por el trabajador esa gravedad, pues por supuesto tengo más herramientas para terminar ese contrato de trabajo. ¿Ok? Esto también, como recomendaciones, creo que ya lo había dicho, en los descargos no se deben manifestar ni juicios de valor, ni utilizar expresiones recriminatorias, ni opiniones personales. ¿Se acuerdan del comercial ese del bienestar familiar que decía, usted no parece hijo mío? Entonces aquí en la diligencia de descargos no es para hacer ni el usted no parece hijo mío, ni el parece que se hubiera ganado ese cartón, que lo hubiera comprado en San Victorino, ni nada de eso. Ni usted cada día está peor, ni es que usted no tiene remedio. No, estamos en un tema objetivo, en un tema neutral, y lo que estamos buscando es la verdad de la situación para tomar las decisiones desde el punto de vista disciplinario y para meter todas las decisiones, incorporar todo lo que podamos hacer en materia de formación, capacitación, crecimiento, todo lo que hablamos, ¿ok? Preguntas concretas y respuestas concretas es lo que debemos buscar. Este es el ejemplo que les puse para que se acuerdan siempre el tema del descuadre, de cómo centrarse en funciones y en descripción de cargo y no en otras situaciones diferentes. Entonces ahí les dejé el ejemplito para que se acuerden. ¿Ok? Este es el resumen otra vez del proceso de lo que hablamos hasta dónde vamos. Entonces, digamos, ¿qué es lo que debe pasar para imponer una sanción? La falta de existir, debe ser comprobable, deben haberse realizado los descargos, debe haber oportunidad en la decisión, o sea que sea dentro de los términos que hemos hablado, y debe haber proporcionalidad de la decisión frente a la gravedad de la falta.
que digamos es uno de los últimos temas que vamos a mirar. Y obviamente es uno de los más difíciles. ¿Cómo hago yo para saber si algo es grave o algo es leve? Entonces, criterios para saberlo. Número 1, criterios objetivos, funcionales y de racionalidad. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar si algo es grave o no? Número 1, por el perjuicio causado. Entonces, si el perjuicio es que me dañó un lote completo de producción, ¿será grave? Pues claro. Si el perjuicio es que perdí 10 millones de pesos, ¿es grave? Claro, es grave. Si el perjuicio es que perdí un cliente muy importante, gravísimo. Entonces, fíjense que no estamos hablando solamente de temas monetarios, sino el perjuicio incluso puede ser por mi imagen corporativa. La falta que cometió el trabajador fue tan grave que ya salió Julito en la W hablando mal de mi compañía y la afectación es gravísima en la imagen porque, digamos, todo el mundo tiene en boca mi empresa y todos están diciendo que somos unos negreros, etcétera, por culpa de lo que hizo un trabajador. Entonces, fíjense que no solo estamos hablando de perjuicio monetario, sino también otro tipo de perjuicios que no tengan que ver necesariamente con dinero o presupuesto. ¿Ok? El segundo punto es cuando no hay el perjuicio, o sea, el perjuicio no se alcanza a causar, pero la negligencia fue tan grave que el riesgo a que expuso a todos o a él mismo, pues amerita, digamos, una terminación del contrato o una sanción muy fuerte. Ejemplo, el trabajador tenía que subirse a una altura, a un trabajo en altura, y no se puso el arnés y tenía que subirse, y había una caída libre de 8 metros. ¿Qué pasa si el tipo se cae? Pues se mata. Entonces, ese era el riesgo. No, no se cayó, no pasó nada, pero la negligencia fue tan grave que amerita una sanción o incluso una terminación del contrato porque expuso su vida a caerse de ese trabajo en alturas. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que puede darse el caso en que no se produzca el perjuicio, pero fue tan negligente esa conducta que también tiene una gravedad infinita. Y el tercer aspecto, este es bien importante porque muchas veces el perjuicio es pequeño, pero la intención o el dolo hace que la conducta sea tremenda. Les ejemplifico. Para mí es más grave que un trabajador cuadre con un proveedor para que le dé un precio más alto y quedarse con la plata. Es más grave eso que un trabajador que daña todo un lote de producción porque cometió un error. Por supuesto, ¿es grave el error que cometió? Sí. ¿Su proceso disciplinario podrá llevar a la terminación del contrato? Sí. Pero es un error humano. Cometió un error, despichó el botón que no era o no estaba atento en ese momento, se descuidó. Pero el otro tiene la intención de defraudar a la compañía, o sea, maquinó todo un proceso para desfalcar a la compañía. Para mí eso es más grave. Si hayan sido solo 100.000 pesos y el otro haya hecho perder 10 millones de producción, para mí es más grave el tema de los 100.000 pesos porque hubo una intención, hay un dolo. Quiero causar un perjuicio a la compañía y lo estoy haciendo convencido y sabiendo lo que estoy haciendo. Entonces, estos tres criterios fundamentales para que ustedes manejen el tema de la gravedad de la falta. ¿Qué temas importantes aquí? Adicionalmente, que ustedes deben tener en cuenta siempre al tomar una decisión disciplinaria. La reincidencia, por supuesto, es un factor a tener en cuenta. Lo segundo es la antigüedad del trabajador. Por supuesto, no es lo mismo terminar un contrato de trabajo de una persona que tiene muchos años en la compañía de una que lleve 3 meses. Eso tenemos que ser claros y tenemos que reconocerlo. Evaluación de desempeño. No puede ser una decisión discriminatoria. O sea, debe ser objetiva, no porque es él, o no porque él está enfermo, o no porque él es de tal raza, o porque él es de tal religión, o de tal preferencia sexual. Entonces, esas decisiones absolutamente neutrales. Y una cosa que se llama ahí, que ustedes deben estar diciendo, ¿qué es esa vaina? Ustedes saben que el abogado cuando no puede con su enemigo lo confunde, entonces nosotros nos inventamos una cantidad de terminajos raros. El nivel de connivencia histórico con la falta es, hombre, hay una conducta que yo no he sancionado en 10 años en la compañía. Nunca lo he hecho, pero necesito sacar a esa persona. Y yo voy a decir, oiga, ahora sí voy a sancionar esto que nunca sancioné para Pedro Rodríguez porque necesito sacarlo. Ojo, eso se puede llegar a caer el día de mañana porque nunca sancioné a nadie, a pesar de que está en el reglamento, duré 10 años sin sancionar a nadie por eso. Si ustedes van a empezar a implementar sanciones por algo que nunca se ha tomado en cuenta en la compañía, a pesar de que esté escrito, haga un proceso de sensibilización. Señores, tengan en cuenta que a partir de esta fecha es importante cumplir esto, por lo tanto, les recomendamos llamado de atención al que no lo esté cumpliendo. Y ahí sí meterse en el tema disciplinario el día de mañana, digamos, para no tener problemas. Para terminar estos temas, importantísimo, en Colombia solo existen 2 tipos de sanciones disciplinarias. La suspensión disciplinaria y la multa.
y la multa solamente se puede imponer por llegadas tarde, por incumplimiento de horarios de trabajo. Yo no puedo establecer multas ni por no usar elementos de protección personal, ni por dañar computadores, yo no puedo establecer multa por nada diferente a el retardo o la llegada tarde o el incumplimiento del horario. Y las suspensiones, pues, dependerán de lo que diga su reglamento. Normalmente dice que por la primera vez hasta 8 días, la segunda hasta por 30, depende de lo que diga su reglamento interno de trabajo, en esa medida podrá interponer las suspensiones disciplinarias. Importantísimo aquí, que ustedes lo tengan en cuenta. Si ustedes suspenden en estos meses de mayo y junio, pueden perder el beneficio estatal del 40% del salario mínimo que está reconociendo el gobierno. Porque cuando yo suspendo a un trabajador, manejo la novedad en seguridad social del SLN, que es de suspensión del contrato por licencia o por fuerza mayor o suspensión disciplinaria. Si tengo un solo día reportado de suspensión disciplinaria en mayo, junio, no voy a recibir el beneficio estatal. Y si lo tuve en abril, pues ya está cerrado, ya no hay nada que hacer, tampoco voy a recibir el beneficio. Entonces tengan en cuenta esto con el manejo de los temas disciplinarios en estas épocas. Para terminar estos 5 minuticos que nos quedan, y vamos a abrir 15 minutos de espacio para las preguntas, para hacerlo de 12 a 12 y cuarto. Importante aquí, digamos, del tema de la pandemia, varios temas. Uno, y se los mencioné al comienzo, como estamos en un tema de trabajo informal, trabajo en casa informal, ¿cuál es el problema con esto? Que muchas veces las descripciones de cargo y reglamentos de contratos se me están quedando cortos, porque no está exactamente el hecho que quiero sancionarle al trabajador ahora que está en casa. Siempre lo dijimos desde acá, incluso lo dijimos en varias capacitaciones con mi planilla. Hombre, si va a mandar trabajadores en casa, por lo menos, tengan un documentico o manden al trabajador o concerte con el trabajador un documentico de las condiciones laborales. Establezca, lo mínimo que tiene que establecer es un horario de trabajo. ¿De qué hora a qué hora va a trabajar? Para el tema de qué hora a qué hora tiene que estar disponible o conectado. Eso es lo mínimo. Si usted al trabajador no le ha dicho eso y el reglamento de trabajo dice que el horario es de 8 a 5 de la tarde y usted lo quiere sancionar por no haber contestado un correo electrónico que le envía a las 8 de la noche, pues definitivamente no tiene herramientas para hacerlo y no tiene la facultad ni el poder para hacerlo porque no está dentro de sus obligaciones. Otra cosa es que yo pacte, digamos, unas condiciones especiales dentro del trabajo en casa donde diga, mire, aquí vamos a pactar una jornada que de pronto no va a ser continua, sino vamos a pactar, el trabajador va a laborar de 8 a 12 y después se volverá a conectar de 4 a 8 porque son las horas en que se acomoda la vida personal, la vida familiar y la vida empresarial. Eso es importante que estén en un documento esas condiciones. ¿Qué pasa si el trabajador no se pudo conectar porque se le dañó su computador personal? Hombre, es su computador personal, yo no tengo las mismas facultades que tendría si el trabajador está haciendo las cosas con su computador de la compañía. El uso de la herramienta es completamente diferente. No, es que yo lo voy a sancionar porque se está metiendo a Facebook en el computador, en su computador personal durante la jornada de trabajo, pero es que es mi computador personal, yo lo puedo usar. Entonces, fíjense que es diferente si esta herramienta de trabajo, empresa, herramienta de trabajo, trabajador, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si la persona no tiene conexión a Internet? No, yo no tengo conexión a Internet. La empresa tiene que pagarle esa conexión a Internet, no tiene que pagársela. Si fuera teletrabajo, el formal del que les he hablado, la empresa tiene que subsidiar esos valores en que incurre el trabajador. En este momento, lo ideal es convenirlo. Páguelo usted, yo se lo reembolso después, o vamos mitad y mitad. La idea es hacer esto concertado, pero sí tiene que tener un marco mínimo de obligaciones, digamos, durante el trabajo en casa, para yo poder ajustar mis temas disciplinarios a eso y los requerimientos, digamos, a esas nuevas condiciones de trabajo. Entonces, empresa que no tenga ese documento con un lineamiento claro de cuáles van a ser las condiciones de trabajo, pues, hombre, va a tener problemas desde lo disciplinario, porque ni el trabajador sabe qué tiene que hacer, ni la empresa sabe cómo hacer efectivo eso que le está pidiendo al trabajador, cómo se va a conectar a la nube, cómo va a dar el manejo de las bases de datos, qué permisos tiene, qué permisos no tiene. Todo eso tiene que quedar claro y la única forma es regularlo a través de una política o a través de un documento que tiene que ser conocido por el trabajador. Si no es regulado absolutamente nada y todo lo estamos haciendo como caiga, tenga la seguridad que desde el punto de vista disciplinario, muchos temas que se presenten no va a poder sancionarlos ni va a poder hacer un proceso disciplinario porque no va a tener las herramientas para hacerlo, porque no está ni en el reglamento, ni en el contrato, ni en la descripción del perfil de cargo, ni absolutamente nada de esto. Se está empezando a hablar mucho del tema del derecho a la desconexión. Muchos trabajadores están trabajando muchísimo más de lo que estaban trabajando antes.
y va a ser un tema del cual vamos a empezar a hablar fuertemente para que ustedes se las den de que saben mucho. Digamos que el concepto nace en la legislación francesa, pero no se dejen timar. En Francia no es que haya una norma que diga a partir de qué hora o hasta qué hora hay derecho a la desconexión o cuál es el marco. Al contrario, obligó a todas las empresas a que a través de su comité, ya existe en toda empresa un comité de empresa conformado por empresas y trabajadores, que ese comité regule internamente, o sea, se sienten empresas y trabajadores y regulen el derecho de desconexión. Es decir, después de tal hora, o se deshabilitan los correos o las notificaciones o se entiende que no tiene la obligación de dar una respuesta. Fíjense que lo que hizo fue darle a las partes, empresa y trabajadores, digamos, la obligación de que ellos mismos se sienten y regulen el tema. No es que la ley lo regule como tal. Entonces, ese es el antecedente más importante que hay en el mundo, digamos, para que ustedes lo tengan en cuenta, pero sí va a ser un tema del cual muy seguramente vamos a empezar a hablar de forma importante. Y lo otro que quería mencionarles, que no tiene que ver directamente con el teletrabajo, pero que sí es importante mencionárselos de una vez, es qué va a pasar a partir de la próxima semana digamos, con el grupo grande de empresas que va a retomar labores, en la medida en que yo que estoy teletrabajando me digan que tengo que presentarme en la empresa. Lo primero es respuesta genérica. ¿Yo tendría que presentarme a trabajar? La respuesta es sí. O sea, yo no puedo decir que le tengo miedo al contagio del coronavirus o al Transmilenio o a la calle y que por eso no me presento a trabajar. Esa excusa no es válida, para que se lo metan en la cabeza. ¿Cuáles excusas podrían llegar a ser válidas? Número uno, absolutamente válida, yo voy a trabajar y evidencio que no están implementados los protocolos de bioseguridad, me puedo negar perfectamente a trabajar. Caso clarísimo, violación de protocolos de bioseguridad porque no tengo condiciones seguras de trabajo, ¿ok? No es porque no quiera montar o el Transmilenio sea un riesgo, no, es porque en el lugar de trabajo no hay condiciones. Caso uno. Caso dos, yo soy población vulnerable, o soy mayor de 60 años y tengo unas determinadas patologías, o en mi entorno hay 7 personas mayores de 70 años, o yo mismo tengo esas patologías a pesar de ser menores de 60 años. Si no se cumplen las condiciones específicas de mayor cuidado frente al contagio, yo podría en un momento determinado decir, hombre, sentémonos y miremos a ver cómo hago por lo menos para seguir medio tiempo en teletrabajo y medio presencial, a ver cómo lo manejamos. Y el caso que me parece a mí crítico en este momento es el tema de los padres o madres, cabeza de familia, que los niños se tienen que quedar en casa porque van a estar hasta el 30 de agosto sin clases. ¿Por qué? Pues porque no hay con quién dejarlos y la mamá, que es con quien normalmente la deja, pues es mayor de 75 años y no puede salir de su casa porque está confinada obligatoriamente. Esos casos me parecen críticos y va a haber que sentarse y concertar y mirar qué soluciones podemos darle al tema, porque sin duda alguna estamos hablando de necesidades empresariales y necesidades personales que tienen que empezar a ser negociadas, concertadas, a mirar a ver qué soluciones tenemos. ¿Ok? Esta era la información que quería darles, me pasé 2 minuticos. Espero que haya sido de toda su utilidad y le pido el favor a Heidi a ver si entonces empezamos a mirar las preguntitas que hay en el chat, a ver si logramos evacuar la mayor cantidad posible. Muchas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas. Gracias, Jorge, por este espacio, tanto en Face como aquí en el chat. Entonces voy a tratar de intercalarlas para responderle pues a la mayoría. Perfecto. Entonces, aquí nos preguntan. Si es personal de confianza y manejo, igualmente se puede solicitar conexión después del horario laboral y contestar celular y WhatsApp que es pagado por la compañía. Buenísima la pregunta porque por supuesto yo les digo, por molestar, les digo que no son de dirección manejo de confianza, sino de lavado, trapeado y planchado, porque se hace con los trabajadores de dirección manejo de confianza lo que se quiere, básicamente. Los trabajadores de dirección manejo de confianza, digamos, lo que tienen exceptuado es el pago de horas extras si tienen que trabajar, digamos, más tiempo, por decirlo de alguna manera. Pero yo no puedo llegar a decir que un trabajador de dirección manejo de confianza tiene que estar disponible las 24 horas o 12 horas al día permanentemente para contestar, digamos, este tipo de requerimientos. Yo creo que en este marco de lo que estamos hablando del trabajo en casa, con los trabajadores de dirección manejo de confianza incluso, establecer un marco dentro del cual, digamos, se va a desarrollar esa labor. Que puede ser un poquito más extendido con los trabajadores de dirección manejo de confianza, sí. Que puede haber unos requerimientos especiales o unas obligaciones especiales con ellos, sí, pero eso no significa que ellos no tengan el derecho a esto que estamos hablando, digamos, entre comillas, de la desconexión
y a decir, hombre, también se requieren límites en esta materia, además porque es que hay un componente sustancial que cambia toda la ecuación. Y es que yo estoy en la casa y estoy con mi familia y además mis hijos están estudiando en casa, que me parecen, digamos, los casos críticos. Entonces yo tengo que compaginar toda esta situación y sí tiene que haber digamos, unas condiciones especiales. Ahora, que yo pueda pactar como trabajador de dirección, manejo y confianza y que quede claro y que así quede de pronto en el documento este que les estoy diciendo, Marco, hombre, en caso que se presente esta particular situación, atiéndala cuando la vea porque definitivamente es esencial. Sí, sí, eso se puede hacer, pero fíjense que estamos hablando de un tema particular, pero no es el tema, usted tendrá que contestar todos los requerimientos o todo lo que se presente durante todo el día, a la hora que sea, porque definitivamente podría llegar a haber incluso un tema de acoso laboral que podría ser denunciado por ese trabajador, digamos, porque en el marco de la pandemia, pues, se está extrapolando todos esos requerimientos laborales y definitivamente pues en este momento ya no tiene ningún tipo de vida personal porque está las 24 horas del día conectado a todos los medios posibles frente a la empresa. Entonces sí tiene que haber marcos, sí tiene que haber regulación. Lo ideal es que se concerte entre las partes, por supuesto. Y lo otro que tengo que decir claramente es, eventualmente puedo interponer una queja de acoso laboral. La respuesta es sí. Si esto se vuelve habitual y absolutamente excesivo, podría interponer una queja de acoso laboral. Bueno, muchas gracias. En Facebook nos preguntan, ¿puedo sancionar a un colaborador si está en el protocolo de alcohol y drogas y sin tener proceso disciplinario? La respuesta es no, rotundamente no. Ninguna sanción disciplinaria se puede hacer si no ha agotado previamente el proceso disciplinario. Eso tiene que quedar clarísimo, clarísimo. Y por eso dijimos aquí, digamos, para que sea eficaz la sanción, tiene que haber agotado todo ese proceso mínimo del cual hablamos que estableció la Corte Constitucional. Citación a descargos, posibilidad de ejercer el derecho de defensa y una decisión, digamos, justificada. Entonces, si no he hecho el proceso disciplinario, yo no puedo sancionar automáticamente a ningún trabajador. Definitivamente no. Y aquí voy a aprovechar 30 segundos porque hay un tema importante. ¿Qué es lo que no requiere o puede llegar a no requerir un proceso disciplinario? El llamado a atención. Porque el llamado a atención no es una sanción disciplinaria. Es un llamado de atención, como lo dice. Las sanciones solamente son la suspensión y la multa. Entonces, ¿podría ser un llamado de atención sin necesidad de un proceso disciplinario? La respuesta es sí. Pero ojo, porque es que acá hay un mito que se llama que tres llamados de atención supuestamente se vuelven justa causa. Si usted tiene esos 3 llamados de atención y nunca hizo un proceso disciplinario, pues hombre, no podrá tomar decisiones con base en esos 3 llamados de atención donde el trabajador nunca tuvo la posibilidad de ejercer su derecho a defensa. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan particularmente claro. Quiero ir un poquito más allá. Pensemos en la pregunta del tema de alcohol y drogas, de la violación de la política de alcohol y drogas. Digamos que sí hice el proceso disciplinario. Esto requiere un tema adicional y es que yo tengo que probar que el trabajador sí incumplió esa política. ¿Y cuál es la prueba reina en estos casos? Pues la prueba de alcoholemia. Si efectivamente no tengo esa prueba de alcoholemia, me tocaría a través de testigos o a través de la confesión misma del trabajador en la diligencia de descargos. Fíjense que es fundamental, y aprovecho la pregunta para que ustedes tengan en cuenta que es fundamental siempre el tema de la prueba. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos otras preguntas. Si el trabajador vive en una zona de riesgo, ejemplo Kennedy, no está obligado a ir al lugar de trabajo, ¿verdad? Me imagino que es por el tema de pandemia. Digamos porque la norma dice que no hay como una libertad de desplazamiento dentro de la zona. Sin embargo, la misma norma establece que las personas dentro de esa zona podrán desplazarse para todas las actividades que sean exceptuadas. Entonces, si la persona trabaja en una empresa con actividad exceptuada, tendría la obligación de desplazarse a la empresa. Digamos, no hay restricción como tal para este caso porque está en una actividad exceptuada. Lo que no pueden es en una empresa que no esté exceptuada obligarlo a ir a trabajar. Heidi, ¿estás por ahí? Vuelvo y te repito, qué pena, creo que se cortó el sonido. Soy el jefe y soy quien solicita los descargos en recursos humanos. ¿Quién debe dirigir la reunión? Soy el jefe y soy la persona que solicita los descargos a gestión humana. ¿Sí lo entendí bien? ¿Quién debe dirigir la reunión? Si yo como jefe, digamos mi rol es solicitar la investigación,
y lo que presento es un informe donde digo, necesito que le abran esta investigación, el rol tiene que ser de la persona de gestión humana, que es la encargada de desarrollar, llevar a cabo la investigación y llevar a cabo la diligencia de descargos. Si yo como empresa en el reglamento lo que dice es que el jefe tiene la obligación de adelantar la diligencia de descargos, pues yo tendré ese rol. Pero en el principio, como está planteada la pregunta, sería, yo como jefe tengo la obligación de, digamos, de presentar el reporte, sencillamente está pasando esto, y gestión humana tendría que liderar y llevar a cabo la diligencia de descargos. Yo podría participar como jefe, pero repito, digamos como un apoyo técnico en la materia, pero no haciendo las preguntas, liderando ni absolutamente nada más. Gracias. ¿Podemos enviar descargos o procesos disciplinarios por incumplimiento del protocolo de bioseguridad diseñado por la empresa? Buenísima pregunta. Por supuesto, el enfoque que teníamos hoy era teletrabajo y trabajo en casa, por eso, digamos, no hablamos tanto de trabajo presencial, pero por supuesto la pregunta es importantísima y la respuesta rotunda es sí. Y hoy en día, pues esas obligaciones son aún más importantes porque cualquier violación mía, personal, puede llevar a que se contagien una cantidad de trabajadores en la empresa. Entonces, hoy en día la responsabilidad es aún mayor. Entonces, el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad, incluso en este momento, sin duda alguna, pueden ser tomados como falta grave para justificar la terminación de un contrato de trabajo por esa negligencia. Fíjense que ni siquiera tiene que ser porque se ha dado el contagio. Acuérdense del ejemplo que le puse del trabajo en alturas. No se cayó y no se mató, pero aún así la falta fue gravísima. O sea, hubiera podido contagiar a todo el mundo o exponer a todo el mundo al contagio. Nos dicen, la terminación del contrato proveniente de un proceso disciplinario no es catalogada una de las medidas de sanción. Es una discusión jurídica, es un tema jurídico, ahí se los voy a intentar resumir. Esto tiene una discusión atrás de horas y horas y sentencias y sentencias. El tema es el siguiente. Para la Corte Suprema de Justicia, que es la que analiza, digamos, las demandas laborales como tal, el despido no es una sanción. Las sanciones solamente son la multa y la suspensión, pero el despido no es sanción. Sin embargo, por toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional, digamos, a la recomendación que uno siempre da es, así sea despido, así podamos decir que no es una sanción, la recomendación siempre es hacer la diligencia de descargos previa. Además, porque por vía de tutela siempre se van a ir, es por la tesis de la Corte Constitucional y tendría que haber agotado todo lo demás. Por la vía ordinaria, no. Digamos, podrían decirse que no tenía que agotar el disciplinario por lo que era una justa causa, pero de todas formas la defensa de la justa causa siempre será muchísimo más fácil si agota el disciplinario, porque ahí ya el trabajador ejerció su defensa y ya, digamos, hubo una controversia de todas las pruebas. Entonces, obviamente va a tener muchas más herramientas para defenderme el día de mañana si hice el proceso disciplinario que si no lo hice. Gracias. Otra pregunta. Si tengo las políticas y reglamento interno de trabajo cargado en portales corporativos en donde todos tenemos acceso, ¿también es válido y se da por entendido y recibido por el colaborador? Sí, lo importante es que yo tenga la posibilidad de mostrar que por lo menos le dije al trabajador, oiga, mire, todas las políticas y todo está aquí, o que haya una ruta tan clara dentro del portal o del intranet que diga, mire, aquí están todas las políticas, todo y es obligación leerlo. Si en el contrato de trabajo hay una clausulita que diga, usted tiene la obligación de leer todas las políticas, etcétera, que están en intranet, o sencillamente tiene que cumplir todas las políticas que están en intranet, eso es suficiente si está esa clausulita que dice que tiene que cumplirlo todo o en el reglamento o en el contrato donde sea y hay una ruta clara de acceso dentro del intranet. Es completamente válido. Nos preguntan adicional, esta pregunta tiene dos interrogantes. ¿Se puede descontar sanción por llegadas tarde? Y si se puede descontar si tiene un vehículo asignado algún daño causado por descuido. Vale, entonces lo primero, ¿se puede descontar por llegada tarde? Voy a responder esta pregunta de la forma más compleja posible para que nos quede, digamos, para que sea más útil para todos. Si una persona llega una hora tarde, ¿qué posibilidades tengo yo? Tengo la posibilidad de imponer la multa, que es una quinta parte del salario diario del trabajador, una multa, y adicionalmente puedo no pagar la hora. No es que esté descontando la hora, y yo sé que los software de nómina, muchos solamente me dejan descuento, pero realmente, si uno lo mira desde el punto de vista técnico y jurídico, no es descontar una hora, es una hora que no se trabajó, o sea, no pago esa hora, no es que la descuente, espero haber sido claro. Entonces, podría imponer la multa y adicionalmente no pagar la hora, sí. Muchos van a decir aquí, uy, pero es que no se puede sancionar dos veces una misma conducta. No, no lo estoy sancionando dos veces. La sanción es la multa.
Lo otro es no pagar una hora que no se trabajó. Eso no es una sanción disciplinaria, es no pagar una hora no laborada. Entonces, en este caso, podría irse con la multa, que es la sanción disciplinaria, y podría irse con el no pago de la hora, que no es sanción disciplinaria. Es sencillamente no pagar algo que no se trabajó. ¿Ok? Cuando se hace una diligencia de descargos, ¿es necesario que se den dentro del horario laboral de la persona? Para el caso de los acompañantes de organizaciones sindicales, ¿la diligencia debe realizarse dentro de la jornada laboral de ellos? Entonces, vamos con los dos temas. Me faltó la vez pasada de la pregunta anterior que preguntaban que si por el daño de algún computador o algo así se puede hacer el descuento. Se puede hacer siempre y cuando esté autorizado por el trabajador. Si el trabajador no autoriza el descuento, no se puede hacer el descuento. Entonces tiene que estar autorizado en un documento, en un contrato, en un documento expreso en este momento para hacer el descuento. De lo contrario, no puede hacer el descuento. ¿Qué pasa en este caso? ¿La diligencia de descargos debería ser dentro del horario normal? Sí. Si no hay organización sindical y yo hago una diligencia de descargos por fuera del horario de trabajo, yo tendría que pagar esas horas extras al trabajador. Si el trabajador, digamos, acudió a esa diligencia. Tendría que serlo así. ¿Se podría negar el trabajador a, digamos, a que la diligencia sea por fuera del horario? Yo pienso que sí. Podría solicitar que se haga dentro de su jornada de trabajo. Pero si se hace por fuera, pues tendría que pagarle las horas extras sin ninguna duda. Si hablamos de organización sindical, incluso si estamos hablando de un aforado que, digamos, donde ese acompañamiento se vuelve aún mucho más importante, yo creo definitivamente que hay que concertar la participación de esos dos acompañantes obligatorios. Digamos, no necesariamente tendría que ser dentro de su jornada de trabajo. La organización sindical, digamos, tiene varias posibilidades o varios representantes. Lo importante es que sea dentro de la jornada de trabajo del trabajador, del colaborador. No tendría yo que ajustarme a la jornada de todos. De hecho, por regla general, esas dos personas, digamos, lo ideal es que estuvieran por fuera de su jornada porque están, digamos, cumpliendo obligaciones sindicales y no obligaciones como trabajadores de la compañía. Entonces, digamos, lo ideal, vuelvo al mismo punto, es concertarlo. Pero, digamos, el marco, el parámetro, es la jornada del disciplinado, no de los acompañantes. Creo que nos toca dos preguntitas más y cerrar, Heidi. Bueno, listo, perfecto. Creo que ya vamos igual terminando acá. Ah, perfecto, maravilloso. ¿Cómo se maneja el proceso cuando el trabajador no reconoce en el proceso su falta, aún con las pruebas en su contra? Entonces, ¿qué es lo fundamental aquí? Y el discurso siempre tendrá que ir en una línea que les voy a decir o en otra línea que les voy a decir. Si el trabajador aceptó su conducta, ¿cómo irá la sanción o la carta de terminación del contrato de trabajo? Tendrá que decir, se hizo la diligencia de descargos en tal fecha y usted aceptó expresamente haber cometido tal falta o tal conducta y aceptó además la gravedad de los hechos. Si no lo aceptó, pero está absolutamente probado que sí lo hizo, hay pruebas contundentes, ¿cómo irá el discurso en la sanción o en la carta de terminación? Dirá, se hizo la diligencia de descargos, se presentaron todas las pruebas de ambas partes, usted no logró desvirtuar las imputaciones, las presuntas imputaciones que se han hecho, no logró desvirtuar las pruebas contundentes que acreditan su falta, por lo tanto, tomo tal decisión. O sea, vamos a hacer referencia a una conducta que está probada a través de mis pruebas, de las que yo tengo, y que el trabajador no logró desvirtuarlas ni con lo que dijo, ni con sus justificaciones, ni con sus pruebas. O sea, es tan contundente que lo que me está mostrando realmente, perdón la expresión, está pegado con babas, es simplemente mirar a ver cómo chapaleo, para cómo me salgo de este tema. Por lo tanto, es tan contundente, está probado y usted no logró desvirtuarlo, ni con lo que dijo en la diligencia, ni con las pruebas que presentó. Entonces, ese es el esquema argumentativo que tengo que manejar de acuerdo a lo que pasa en la diligencia de descargos. Muy bien, gracias. La última pregunta con la que vamos a cerrar. ¿Los administrativos del sector educativo deben volver a sus oficinas si los estudiantes solo regresan en agosto? Bueno, esa pregunta está supremamente abierta. Digamos, ¿cuál es el tema aquí? El colegio como tal no puede operar, digamos, atendiéndolo. O sea, los niños no van a poder ir antes de agosto. Eso implica que no va a poder haber trabajadores dentro de las instalaciones del colegio. En principio parecería que no, pero puede llegar a haber algunas excepciones y tenemos que mirar a ver cómo evoluciona, porque tenemos todos estos meses para mirar cómo evolucionan las normas y ustedes saben que se está cambiando permanentemente. El tema es, si se abre la posibilidad de algún tema exceptuado
dentro del colegio, no con la atención de los niños, por supuesto, no con la comparecencia de niños, sino que se abre la posibilidad de acudir administrativamente, que uno entendería en este momento, digamos, si se abre el 31 de mayo sin restricción para todos digamos, para todo el sector, sin excepción, pues hombre, el personal administrativo tendría que ir a las instalaciones del colegio, sí, siempre y cuando el colegio cumpla con todos los protocolos de bioseguridad, distancias, desinfección, etcétera. Pero repito, pues tendría que estar claramente, digamos, exceptuado dentro de lo que tenemos. O sea, lo que quiero decir es, el hecho de que haya restricción de niños yendo al colegio hasta el 31 de agosto, no implica que no se puedan desarrollar algunas actividades dentro del colegio antes del 31 de agosto que no impliquen como tal la educación, el tema de educación como tal. Listo, Jorge. Pues nos quedaron algunas preguntas sin responder, pero pues ya hemos aquí contemplado y completado tiempos. Muchísimas gracias, Jorge. Lisbeth, no sé si vas a hacer aquí intervención. No, Heidi, pues nada más agradecerle a todos los participantes, por supuesto a Jorge y a Prime Business por todo el acompañamiento. Yo agradecerles a todos por esas preguntas tan interesantes, por su masiva comparecencia. Tuvimos mucha gente. Muchas gracias. Seguramente pues vamos a tener que seguir trabajando estos temas en la misma línea. Veníamos teletrabajo, disciplinado teletrabajo. Vamos a intentar seguir trabajando en la materia. Muchas gracias a mi planilla por la invitación siempre. Nos fuimos 20 minutos de más con las preguntas, entonces hoy estuvimos todos generosos, ustedes participando, mi planilla con el espacio, Prime con el espacio que nos regala. Y nada, invitarlos, la página de Barrera Palacio Abogados, www.barrerapalacio, encuentran una cantidad de material impresionante de todo lo que tiene que ver con la pandemia, infografías, videos, todo lo que quieran está libre ahí, la información está libre, entonces pues échense una pasadita y consulten a ver si algo de lo que tenemos les puede servir para su trabajo. Mil gracias a todos, les agradezco mucho y que tengan un buen día.